Hola, bienvenidos a esta mesa. Acabamos de ver este vídeo sobre las movilizaciones, las últimas movilizaciones que ha habido en España por la crisis climática. Y la idea de esta mesa era un poco reflexionar. Hemos hablado antes de las causas, las consecuencias, cómo nos afecta la crisis climática en muchos aspectos, y la idea era ahora abordar cómo hablamos de esta situación, qué es lo que decimos, cómo lo decimos y qué efectos genera o puede generar ese discurso público que tenemos sobre esto, ¿no? Este vídeo nos mostraba las movilizaciones cada vez más importantes que está habiendo, no solamente en España, sino en el mundo, por este tema, y plantea una realidad, ¿no? O sea, este tema ha pasado de estar en un ámbito académico, de gente especializada, a la calle, a un mensaje mucho más directo y a veces un poco catastrofista según cómo se lo mire, ¿no? Y según algunas opiniones. Entonces nos encontramos frente a una especie de paradoja, ¿no? Los especialistas, la gente que lleva años advirtiendo y alertando sobre los efectos de la crisis climática, parece que estuviera ahora como en un papel de rebajar un poco el mensaje o de retrasar ciertas medidas frente a un discurso un poco más beligerante, un poco más alarmista de la gente que sale a la calle a pedir que tomemos conciencia de la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, me gustaría que nosotros aquí, ustedes ahí, recuerden que pueden hacer preguntas, tienen cartoncitos para plantearnos las preguntas. Reflexionemos sobre esa situación, lo que está pasando y cómo podemos llegar a la gente y a generar una conciencia sobre la situación en la que estamos. Por eso tenemos aquí, a mi lado está Andreu Escrivá, que es ambientólogo, doctor en biodiversidad y autor de Aún no es tarde, claves para entender y frenar el cambio climático. Bienvenido. Hola, gracias. Fernando Valladares, lo tenemos ahí, es investigador del CSIC, director del Grupo de Ecología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Bienvenido, Fernando. Gracias. Y Marta Modino es portavoz del movimiento Extinction Rebellion. Como ven, aquí tenemos un poco representada lo que les estaba contando de, venga, cómo estamos hablando de qué mensaje estamos lanzando, hacia quién y cómo conseguimos que se oiga esa voz, ¿no? Andreu, quería preguntarte, empezar por vos preguntándote una cosa, una idea que sí que creo que se ha instalado bastante, sobre que nos queda poco más de una década para arreglar este problema. Mi hija de 9 años me dijo hace poco en el desayuno, en 2030 ya va a ser tarde para todos. O sea, que esto o lo hacemos ahora o no se hace. Esto es una idea que ha calado, pero ¿es tan así? ¿Es esto lo que tenemos que transmitir? Bueno, es una idea un poco controvertida. Es verdad que tenemos un margen muy estrecho, antes lo ha dicho McKeown, ¿no? Tenemos una ventana muy estrecha para actuar, pero a mí personalmente lo que me da tiempo, después de llevar un cierto tiempo hablando de estos 12 años que nos quedan, o 10 o 11, en función, digamos, de los cálculos del presupuesto de carbono, es que mucha gente lo entiende como si fuera una final de fútbol. Es decir, o ganas o pierdes, se ha acabado, ¿no? Es decir, no hay un término medio, y es verdad que los 2 grados, que son un consenso más político que científico, y el grado y medio también, sí que marcan de alguna forma una frontera entre el descontrol y el control. El problema no es emitir un poquito más y ya está, es un poquito más. El problema es que hay una línea en algún sitio, la estamos empezando a ver en algunos ecosistemas, a partir de la cual los humanos perdemos el control. Y lo que básicamente da mucho miedo, y muchos informes sí que están reflejando, es que esa pérdida de control, si no hacemos nada, se produce, probablemente se bloquea a partir de 2030. ¿Qué quiere decir esto? Y yo lo explico con un ejemplo muy particular que a mí me costó. Cuando era pequeño, mi padre me explicó lo que significaba que un equipo había descendido matemáticamente. Yo no lo entendía. Porque yo decía, vale, pero si ahora marca 10 goles en cada partido, se salva, ¿no? Seguro, lo está haciendo mejor que todos los demás. Y dice, no, si da igual. Es decir, ya lo ha hecho lo suficientemente mal, entonces haga lo que haga a partir de ahora, aunque queden 5 jornadas, va a descender. 2030
es la fecha en la cual podemos estar en descenso matemático. Es decir, no vamos a ver un apocalipsis. Por eso también con mucho cuidado, como la fábula de Esopo, ¿no? De que viene el lobo, que viene el lobo. Llegaremos a 2030, habrá más sequía, habrá huracanes, habrá fenómenos, pero no será Mad Max, para que nos entendamos. Ahora, podemos habernos asegurado de que será Mad Max en 2060. El problema está en que esos efectos no los vamos a ver. Por eso los 11, 12, 10 años hay que asegurarse muy bien y no hay que transmitir el mensaje de nos quedan 10 años hasta el apocalipsis, sino que nos quedan 10 años de verdad para actuar mucho. Y también hay que ir con mucho cuidado a la hora de dar este mensaje, porque justamente ayer estaba leyendo uno de los informes que le pasaron a Reagan a principios de los 80. Si no actuamos en 5 o 10 años, estaremos condenados a... Claro, cuando llevamos 40 años, 45 años, desde finales de los 70 prácticamente, dando un mensaje de que nos quedan 5 o 10, es como ese despertador, ¿no? Que por las mañanas apretamos de venga, 5 minutos más, 5 minutos más. Y resulta muy difícil convencer a la gente de que esta es la última vez. Si no nos levantamos, esta es la buena. Nos despiden del trabajo. Y el problema está en que esta es la buena. Lo que pasa es que después de tantos años cuesta mucho. El efecto de, ¿no? El pastorcito y el lobo. O sea, exacto. Ahora es verdad. Ahora es verdad. Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha comunicado, y eso yo siempre lo he dicho, y muchos compañeros lo hemos reconocido, que se ha comunicado a veces mal. Yo vengo de distintos mundos, el activista, el universitario, ahora estoy en el institucional. Se ha comunicado regular, vamos a decir, y en algunos casos pues eso, con mucho alarmismo, otras veces como que no pasaba nada, habría una solución, ya estamos haciendo cosas. Han llegado mensajes muy confusos. Y al final la gente lo que sabe es que desde hace mucho tiempo le están diciendo que esto va muy mal y efectivamente uno lo ve y está mal, la temperatura ha subido ya 1 grado, pero no es el apocalipsis que se ha querido vender, aunque sí que llegará en algún momento, pero no es. Entonces eso desincentiva mucho y hay que ir con muchísimo cuidado. La verdad es, nos quedan 5 años, diría yo, incluso menos. Lo que nos queda es hoy, nos queda mañana, nos queda el sábado, el domingo, el lunes para actuar. Porque si pensamos en 12 años, también existe el problema de, yo no sé vosotros cómo estudiabais, cuando estudiabais, pero yo me quedan 10 días para estudiar, un tema por día, no. O sea, el día 10 me estudiaba los 10 temas. Entonces aquí está pasando un poco lo mismo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pues en 2028, 2029, hacemos algo ahí a tope, ponemos mucha pasta y esto se soluciona. No funciona así. Eso te iba a decir, porque al plantear un horizonte, aunque sea un poco a medio plazo, en este caso bastante corto, pero sí que se genera esa sensación de hay todavía un poco de margen, ¿no? Cuando mi hija me lo planteaba y me decía, no, pero es que cuando esto suceda yo voy a estar en la universidad. Pero, y ella inteligentemente, o porque sus profesores se lo planteaban muy bien, decía, no, pero es que esto no podemos esperar a que yo tenga 19 años claro. y o sea, tenemos que ir a la manifestación y tenemos que... Y pensaba también en esta movilización que se está generando a partir de estos mensajes que van calando. Vos hablabas ahora de un efecto, digamos, nocivo o secundario de la alarma. Y, Fernando, el otro día leí una entrevista que te hacían y señalabas algo un poco parecido, ¿no? Que cuando nos pasamos de alarmismo la gente siente que o tenemos todavía tiempo para actuar o lo siguiente es no hay nada que hacer. Entonces eso desincentiva a la acción, ¿no? Claro. Bueno, realmente como científico ando muchas veces dudando en decir las cosas con cautela, con la cautela famosa científica que te asigna una probabilidad, o bien decirlas más brevemente y tal. Con Extinction Rebellion hemos tenido un par de interesantes intercambios que ellos demandan la verdad. Y yo ahora lo comentarás seguramente tú mucho mejor que yo, pero realmente yo me planteo hasta qué punto estamos preparados para la verdad. Porque la verdad, primero que los científicos no la sabemos toda. Entonces hay una parte de cómo comunicar la incertidumbre científica que podemos dedicarle un poco, porque el lenguaje del IPCC parece que todo el mundo lo entiende, no es tan trivial cómo se llega a la probabilidad, pero bueno, eso es una parte de la verdad. Luego, ¿cómo encajamos la verdad? Porque si te la sueltan toda de golpe, te quedas bloqueado. De hecho, el informe que salió de las Naciones Unidas en la primavera, que juntó todos los desastres ambientales en un único informe, hablaba de cambio climático, de biodiversidad, de sobreexplotación de los recursos,
Yo creo que nos dejó a todos cegados. Desde luego los medios de comunicación no hacían más que preguntarnos a los científicos, ¿pero de verdad es verdad? Porque y tú mismo te leías para decir, ¿qué han dicho exactamente las Naciones Unidas? Para decir, a ver, ¿qué está corriendo por ahí? O sea, nosotros en los laboratorios sabemos muchas cosas y hay cosas, honestamente, que no os las contamos. Porque creo que hay que poner el marco, hay que poner si yo doy un porcentaje de contenido de oxígeno en el Mar Menor, o yo doy un porcentaje de especies que hay en un bosque, o yo doy un porcentaje de un contaminante en la atmósfera, pero bueno, habrá que tener un marco de eso, como cuánto de raro es y cuál es la tendencia temporal. Claro, pero eso ya es alguien que en la noticia ha tenido tiempo y conocimiento para indagar un poco más. Tú no puedes soltar 28%, 31%, 52%. La verdad requiere ahí un contexto, y esto aprovecho para decir una de mis obsesiones recientes, que es que me faltan actores en todo esto de la comunicación. Y un actor que cada vez echo más en falta, que no sé si hay alguien en la sala, necesito psicólogos y necesito sociólogos para la comprensión de la verdad a nivel individual y para la comprensión de la verdad a nivel social. Y no los veo en ningún sitio, no suelen estar. Yo creo que potencialmente están, pero los tenemos que poner ya explícitamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de malas noticias, en las cuales hay mucho de psicología. En la reacción ante una mala noticia, pues hay gente que mira a otro lado, como decís ahí, hay gente que quiere saber más, hay gente que quiere entender los porqués, hay gente que se indigna, hay todo tipo de reacciones. Las Naciones Unidas decían hace un par de semanas, ya se ha juntado suficiente enfado contra el cambio climático. Digo, bueno, el enfado moverá a algunas personas, pero hay otras personas que no son de enfadarse. Hay personas que sienten ansiedad, hay personas que sienten depresión, que sienten todo un abanico de sentimientos que hay que gestionar, y yo creo que los profesionales de la gestión de todo eso son psicólogos que deben acompañarnos en la transmisión de la verdad. Yo, como científico, me he encontrado dando conferencias que al terminar, la semana pasada en Valdepeñas, por ejemplo, al terminar he dicho, no sé si he hecho bien diciéndoos todo esto, honestamente. Y les preguntaba, ¿por qué habéis venido? Claro, era un jueves por la tarde en Valdepeñas, un sitio estupendo, tranquilo, donde todo el mundo podía ir a pasear, y iban a una conferencia voluntariamente a que un científico les diera todos los datos de algo que ellos ya mayoritariamente sabían, porque por eso fueron a esa conferencia, pues son gente sensibilizadas con el cambio climático. Y entonces se fustigan un jueves con más datos y más verdad. Y digo, no sé si hemos hecho bien hoy. Igual no tendríamos que haber ido al parque si nosotros no somos los que necesitamos más datos. Yo no sé cómo gestionar la verdad. A veces los científicos también adoptamos una postura un poco cínica de dar con una frialdad tremenda datos. Han muerto 160 millones de personas y esto se explica con un modelo demográfico de población afectado por una temperatura máxima. Oye, que se han muerto 160 millones de personas. ¿Te has olvidado del núcleo de la frase? Pero lo decimos con una especie de desapego, y esas son esas psicologías de la verdad que se nos están escapando en este tema. Y apuntaos a una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Los que estamos aquí, los que estaban ahí en esa charla, no somos los que necesitamos los datos, porque estamos efectivamente interesados en este tema y estamos aquí un viernes por la mañana, que podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, en el parque incluso. Estamos aquí intentando reflexionar sobre esto, y la necesidad que tenemos es incluir a más gente en este mensaje. Y creo que un poco, Marta, lo que intentan hacer desde Extinction Rebellion es un poco amplificar ese mensaje para llegar a esas otras personas, ¿no? Efectivamente. No sé si se me escucha. Efectivamente. Nosotros, desde Extinction, lo que queremos es que se diga la verdad, como bien Fernando dice, pero queremos que los gobiernos digan la verdad. Porque si los gobiernos no dicen la verdad, aunque entremos dentro de ese pánico que podemos causar, realmente no tenemos tiempo para tener más esperanza. O sea, no tenemos un tiempo para aferrarnos a algo de que puede llegar a pasar, puede llegar a ocurrir. Realmente estamos ya al límite, como bien ha dicho Andreu. Estamos al límite y necesitamos que los gobiernos digan la verdad para poder tomar medidas que sean, que vayan a favor de las nuevas políticas que necesitamos implantar para que realmente el cambio climático tenga un poco de contención.
Y a mí me preguntan mucho siempre, desde Extinction tal, ¿por qué lo manifestáis así? ¿Por qué os manifestáis así? Y es algo que sé que iba a salir esta pregunta. Realmente, antes de que salga, prefiero contestarla y deciros que mucha gente se ha manifestado, muchas organizaciones, muchas asociaciones se han manifestado a lo largo de los años. Ay. Perdón. Y bueno, aparte de que se hayan manifestado durante muchísimos años, aparte de que esto sea un tema global que se haya discutido mucho en diferentes sectores, no se les ha hecho caso, no se les ha hecho el suficientemente caso para que nosotros ahora mismo tengamos que demandar la verdad, ¿sabes? Porque la verdad son las cifras que realmente los investigadores han dado. La verdad es que nos quedan muy pocos años. ¿Que no estamos preparados para recibir la verdad? Puede ser. Es totalmente lógico, el ser humano no está preparado para recibir catástrofes o noticias pesimistas. No, hay que tener cuidado con ellos, sí, pero es necesario. Y es necesario que los gobiernos digan la verdad para que se pueda trabajar conjunto con los medios de comunicación, para así informar a la ciudadanía. Y nosotros nos manifestamos de esta manera, de manera igual un poco más, no sé, quizá más práctica, más saliendo a la calle, organizando movilizaciones, cortando calles, avenidas, etc. Y nos manifestamos así precisamente porque anteriormente no se nos ha escuchado. No se nos ha escuchado o Greenpeace ha hecho su parte, otras asociaciones han hecho su parte, sí, pero es que lo que queremos realmente que hagan no se le está dando visibilidad. La visibilidad ¿Creen que la queremos. comunicación de este tema anteriormente no ha surtido el efecto Totalmente. Entonces, ahora mismo sí, salimos a la calle, salimos, lo puedes decir, como movimiento disfrazados, cortamos calles, puede ser un poco más rebelde, sí. Totalmente. Bueno, de hecho, pero ustedes apuntan a la desobediencia ciudadana como una de las formas, sí. ¿no? de manifestación. ¿En qué consiste esa desobediencia y cómo puede llegar a movilizar o llamar la atención? Pues, bueno, uno de nuestros principios es la desobediencia civil no violenta. Siempre y cuando tengamos en cuenta eso, nosotros nos manifestamos por un objetivo, pero siempre de manera pacífica. Eso es importante porque nosotros como movimiento se nos critica mucho. Se nos critica mucho debido a que, lógicamente, les causamos molestias a todo el mundo. Es normal, yo quiero ir a trabajar y me cortan la calle, me molesta, es lógico y normal, ¿sabes? Pero realmente nosotros hacemos eso de manera pacífica para llamar la atención y para que nos escuchen y para que de esta forma trascienda a los medios. Hace poco hubo una acampada y un corte de calles, como decías, aquí en Madrid. ¿Cómo evalúan el resultado o la repercusión que ha tenido eso? A mí, personalmente, desde los medios de comunicación, o sea, desde la parte que me toca, me parece que hubo como un momento de, venga, vamos a contar esto, y luego eso afloja, como si fuera una espuma. ¿Queda ese resabio? ¿Eso sirve para movilizar? ¿Cómo lo analizan ese resultado? Sí, estoy de acuerdo contigo en una cosa, en que al principio fue un movimiento que el 7 de octubre tuvo muchísima repercusión. Tuvo muchísima repercusión precisamente por lo que te estoy comentando, porque cortamos calles, porque salimos una movilización. La movilización que se hace el 27 de septiembre, realmente todo el mundo se une, pero después, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Que cortamos las calles. Entonces, cortamos las calles, salimos frente al ministerio y acampamos. Entonces, ese día y los 2 días posteriores tuvo una repercusión brutal. ¿Por qué? Porque precisamente estábamos molestando, estábamos haciendo ruido. Para los políticos hacíamos ruido y necesitábamos ese ruido para que se nos viese. ¿Es verdad que después pudo decaer un poco? Sí, pero estamos hablando de que estábamos haciendo una acampada de una semana en la cual no sabíamos cuándo nos iban a desalojar. Estamos haciendo una acampada para protestar. Estamos haciendo una acampada con la cual queríamos que se nos viese, que viesen nuestros carteles, que saliese la ministra a hablar con nosotros, como hemos conseguido ya un par de veces. Entonces, es lógico, y todos creo que pueden pensar que si nosotros hacemos una acción y esa acción dura 7 días, no los 7 días vayamos a tener la misma repercusión.
pero es muy importante apuntar que los 2 primeros días tuvimos una repercusión a nivel nacional que no habíamos tenido anteriormente. Y que apuntala un poco la existencia del movimiento como dinamizador, ¿no?, de un discurso. Les quería preguntar, ¿creen que este tipo de acciones, que este tipo de poner sobre la mesa el tema desde el activismo, se puede relacionar o puede tener vías de comunicación con el discurso un poco más científico o académico? Sí, yo personalmente, bueno, creo que desde hace bastante tiempo se está hablando de toda esta interrelación. Hay un artículo de una oceanógrafa, Sarah Mayer, de 2015, si no recuerdo mal, que dice que ya no es incapaz de escribir, se había puesto a llorar después de ver la barrera de coral, y dice, es que yo no puedo escribir de esto sin una posición activista, y no es partidista. Esto también el mundo anglosajón lo tiene más claro que aquí, ¿no? Dice, es que no puedo dar datos, un poco lo que decía Fernando, ¿no? No puedo dar datos y ya está. Tengo que acompañar los datos de una historia e incluso de mis emociones, ¿no?, al hablar de esto. Y ahí sí que creo que puede haber esta interrelación. Creo que hace falta que desde el mundo científico y académico, y lo digo porque también estuve ahí, y era muy difícil a veces encontrar compañeros que quisieran salir a la palestra, hablar de determinadas cosas. Mi campo donde yo hice la tesis, digamos, no era específicamente el cambio climático, entonces hay que formarse después. Y hay mucha gente que se especializa en cosas realmente muy pequeñas. O sea, un bicho particular de unas montañas, en unas condiciones muy tal, lo modeliza y dice, no, es que yo no te puedo hablar de lo que está pasando 100 kilómetros al sur o lo que puede pasar de aquí 100 años, no lo estoy estudiando. Tenemos que aprender a conjugar todo el conocimiento científico que se está generando con la incertidumbre, porque la incertidumbre, y comunicar eso es muy difícil. Hay manuales, afortunadamente, últimamente, que se están generando en torno a esto. Fernando lo decía, lo que es el IPCC gasta una terminología de probable, muy probable, extremadamente probable, todo eso corresponde a un porcentaje y ese porcentaje se calcula mediante... Pero si a la gente, por ejemplo, cuando digo la gente me incluyo, por supuesto, si tú das una certeza del 99%, es como que, vale, no es seguro, es blanco, no pasa nada, no lo tienen todo claro, ¿no?, los científicos. Dices, no, a ver, yo te estoy hablando de probabilidades, te estoy hablando de mi margen de incertidumbre, te estoy hablando de escenarios. Todo eso también hace falta un conocimiento científico en la sociedad. Pero una pedagogía. Exacto. Mira, hay una cosa que ha ocurrido hace un par de semanas que nos debe hacer a todos reflexionar. Los científicos estamos un poco en la picota por buenas razones y a veces no tan buenas, pero yo creo que es necesario. Nos hemos empujado a nosotros mismos a salir del armario o a pronunciarnos más activamente. Han salido unos artículos en revistas muy influyentes hace un par de semanas. Sobre todo lo sacan de la realidad norteamericana y nos provocan a los europeos, porque los europeos probablemente no veamos peligrar nuestro trabajo como sí puede ser, por ejemplo, un científico en China, que es una dictadura, o como un científico en Estados Unidos, que es una pseudo-dictadura, donde se han negado muchas cosas científicas. Sabéis que Trump entró y hubo que salvar todos los datos científicos porque él lo primero que iba a hacer era destruir bases de datos climáticos. Y gracias a la colaboración urgente de los científicos se salvó in extremis. Así empezó Trump. Entonces los norteamericanos nos empujaban un poco a los demás científicos, empujaban a todos, pero se dirigían más a los europeos, que estamos en una situación relativamente buena. Quiere decir que hay una sociedad receptiva, que tenemos nuestros garbanzos medianamente asegurados y que no nos va la vida en ello. Pero en cualquier caso era una reflexión de decir... hay que salir. Los científicos deben mojarse más. Y en esto de mojarse también hay un punto muy, muy personal. No todos los científicos tienen ni el mismo talento, ni el mismo tiempo, ni la misma convicción, ni el mismo lenguaje. Yo he sido muy criticado durante mucho tiempo porque, pero Fernando, ¿cómo dices en el telediario eso? Y yo digo, pero a ver, ¿cuánto tiempo tenía yo en el telediario para decir algo? Si solo tenía 10 segundos, bastante que se dijo algo. En 10 segundos es un artículo científico que requeriría 3 horas y tuve 10 segundos. Entonces, yo entiendo su crítica, pero también ellos tienen un poco que entender que es que no podemos estar siempre ahí, ¿no?, esperando a que haya el marco de tiempo, de conocimiento, de madurez, que la sociedad esté lista. Y lo hemos visto hace apenas un par de semanas, salió este informe de la criosfera y los océanos, y muchos científicos nos hemos dado un poco de cabezazos, porque este informe no ha dicho prácticamente nada que no supiéramos.
Lo que dice es la probabilidad mayor, más clara, más blanco sobre negro, de cosas que ya sabíamos, sobre el calor que almacenan los océanos, sobre el posible nivel del mar que pueda haber para final de siglo, etc. Y nos dábamos de cabezazos muchos porque decíamos, es que esto ya lo podíamos estar diciendo hace 2 años. Hemos esperado 2 años porque la actitud científica es muy cautelosa, porque es verdad que faltaba... Pero ¿cuál era el mensaje anterior, el básico, el nuclear? Ya lo sabíamos hace 2 años y hoy se ha mencionado varias veces que la cumbre de Río hace 30 años ya estaba diciendo muchas de estas cosas. Si uno lee el primer informe del IPCC en los años 90, es de completa actualidad. Quiere decir que lo grueso del conocimiento científico ya estaba ahí, ¿no? Y por eso ahora hay una especie de provocación interna, externa, la sociedad nos hace guiños, nosotros intentamos salir del armario científico, que es muy cómodo, es tu nivel de confort. ¿No? Todavía la probabilidad no es segura, tengo que repetir los cálculos, déjame un becario, pondré una tesis, dentro de 5 años sabré más. Claro, no, bueno, pero es que igual hay que moverse. Desde los medios de comunicación también vemos muchas veces esa dificultad que apuntabas, ¿no? O sea, a veces nos encontramos con cosas que tenemos que comunicar. En el diario.es hemos puesto el foco medioambiental de crisis climática como uno de nuestros principales focos de información y a veces lo que nos pasa, como bien apuntabas con este informe, es que a la hora de contarlo era muy difícil, porque es que todo eso ya lo habíamos contado. Claro. Entonces, ¿cómo titulábamos una cosa que ya habíamos contado 1000 veces para que la gente se lo leyera? Y eso es una dificultad que compartimos, digamos, desde muchos ámbitos, desde la militancia y el activismo, desde el mundo científico y nosotros como comunicadores, ¿cómo podemos hacer que esto que vos decís, llevamos hablando de lo mismo y podríamos repetir lo mismo que hemos dicho hace 30 años y estaríamos en lo cierto? ¿Cómo hacemos para que ese discurso cale ahora en la gente? Pues yo tengo algunas sugerencias, pero que no son soluciones, sino son ideas de cómo enfocar la cuestión. Fijaros que estamos un colectivo de gente bastante informada de cambio climático reunidos hoy aquí. Esto es una burbuja. Total. Pues una de las primeras cosas es intentar salir de nuestras burbujas. Tenemos burbujas adyacentes de actividades profesionales, de sectores económicos, de... Familia. Pues salgamos de nuestra burbuja y contémoslo. Es una actividad individual, pero que puede tener un efecto tremendo. Pero también otra cosa que es una reflexión de cara a reuniones como esta es que estamos hablando mucho de los emisores y muy poco de los receptores. Yo recuerdo en mis tiempos de educación secundaria que decían que la comunicación requiere un emisor y un receptor, si no, no hay comunicación. Y claro, todo va de cómo los periódicos deben contarlo, cómo los medios de comunicación, las redes sociales son emisores. Vamos a ver los emisores. ¿Y qué pasa con los receptores? O sea, ¿por qué va a venir hoy una persona aquí, como vosotros, a escuchar estas cosas si tampoco le tiene particular sensibilidad, que es que tampoco hay que criticarle ni nada, simplemente la persona es experta, antes hacíamos bromas, pues a lo mejor toca el violonchelo de maravilla y el medio ambiente pues nunca le ha llamado la atención. ¿Por qué va a venir esa persona a cargarse de malas noticias de un tema que no conoce? O sea, esa es la psicología inversa que hay que empezar a aplicar, pero si queremos salir de las burbujas, si queremos que venga gente no habitual, ¿qué pasa por sus cabezas? ¿Cuáles son las teclas que hay que pulsar? ¿El enfado? Decían las Naciones Unidas. Yo creo que el enfado moverá un 20, como mucho 30% de la población. Tú hablabas de las manifestaciones pacíficas. Hay mucha gente que esa parte pacífica le mueve más. Hay otras que la rabia la quieren canalizar repartiendo, ¿no? Pero hay mucha gente que es más bien hablando. Bueno, pues es que son distintas sensibilidades. Ese emisor no lo tenemos ese receptor no lo tenemos muy radiografiado. Pensamos que son como nosotros y para nada. Son gente muy diferente a la que hay que llegar. Bueno, yo quería apuntar a lo que dice Fernando, que básicamente eso es lo que hacemos nosotros, es uno de nuestros objetivos, el hecho de concienciar a todas aquellas personas que necesitan algo a lo que les informe, algo que les diga, mira, a través de esto está ocurriendo esto en el mundo. Esto es el cambio climático. Lo que estás viendo por la televisión, todos los datos científicos que estás consumiendo a diario, todas las noticias que consumes son verdad. Y nosotros estamos mostrándotelo lo más cerca posible para que cojas esa información y tú, si quieres, te sensibilices con ella.
¿Es verdad que quizá no llegamos a todos los sectores de la población? Sí, puede ser. Pero por lo menos, desde nuestra parte, desde Extinction Rebellion, intentamos que nuestro mensaje sea siempre el de sensibilizar, el de concienciar a la gente de que el cambio climático es completamente real, porque todavía hay gente que piensa que no lo es. Hay mucha gente que no, que piensa que no existe. Y hay un retroceso también en este aspecto, ¿no? Una cosa que se había vuelto como una verdad instalada que de repente se empieza a cuestionar. Vos apuntabas el tema de Trump. Aquí en España también hemos tenido algún ejemplo de algún político de máxima responsabilidad quitando hierro al cambio climático, que le había contado un familiar que era un poco mentira. Pero quiero decir, sí que hay unos movimientos, ¿no?, que desde abajo empiezan a discutir esa verdad y a contarnos que, como nos están contando muchas mentiras, esta puede ser una de ellas, ¿no? ¿Cómo peleamos contra ese discurso? Primero hay que identificar el problema, y yo creo que no lo tenemos para nada bien dimensionado. Pensamos que no hay negacionistas, y es verdad que da mucha vergüenza. Yo algunas conferencias las inicio diciendo, ¿hay algún negacionista en la sala? Imaginaros la vergüenza, ¿no? O sea, seguro que hay, pero todos calladitos diciendo yo no voy a ser el que levante la mano, ¿no? Hay como tres tipos de gravedad en esto del negacionismo. Está la persona simplemente desinformada, está la persona que duda voluntariamente, porque es un tema que me gustaría creer que no está todo tan cierto, y luego están los negacionistas más peligrosos, pero también que son en número más escasos, que son los que tienen intereses en negar, ¿no?, económicos o personales. A mí esos últimos, que son los más notorios, casi me parecen personajes atractivos para charlar, ¿no? Y son especies en vía casi de extinción. A mí me preocupan todos los demás, que demográficamente son muchísimo más importantes y que son toda la gente que quiere dudar, porque la verdad duele, o son la gente que no se han enterado de nada. Esas dos son los que tenemos que de alguna manera ir trayendo, pero no pueden ser solo con mensajes de catastrofismo. Tienen que, y este es otro de los mensajes que yo hoy quería traer, en esto de cómo comunicar las cosas. Tenemos que hacer un ejercicio, no de pintarlo de verde o de amarillo o de la esperanza que queramos, no, pero de ir encontrando salidas, de ir planteando, o sea, el medio vaso lleno y medio vaso vacío es literal. Y voy a poner dos ejemplos. ¿Tengo 3 minutos? Venga. 2 ejemplos, de muy diferente calado científico. Vamos a empezar por el más árido científico. El nivel freático ha bajado mucho y nos hemos quedado con un 30% de los acuíferos que teníamos en el mundo. Ha salido un artículo que ha revisado los casos y es terrible, porque eso es un legado, digamos, de cara a las generaciones futuras. Eso es la recuperación de esos acuíferos es un proceso muy lento, nuestra salud, nuestra economía depende del agua dulce, etc. Gran artículo científico de revisión. Sin embargo, en paralelo a eso, hay artículos mucho más modestos que escapan la atención, que dicen uno de los efectos de que baje el nivel freático es que se salinizan los acuíferos por introgresión marina, ¿de acuerdo? Pues estamos viendo, sin entender todavía muy bien por qué, un medio vaso lleno, que hay mecanismos, procesos naturales que impiden esa introgresión marina. ¡Fenomenal! ¡Qué buena noticia! No los entendemos del todo, pero no es tan directa la introgresión marina cuando baja el nivel de agua dulce. Eso es una buena noticia. Es un poco friki, es científica, pero ese es el tipo de ejercicio científico que tiene que hacer. Y ahora pongo el otro ejemplo. El otro ejemplo tiene más que ver con cosas geográficamente próximas y más mundanas y que han llenado los medios de comunicación. La famosa gota fría. Titulares del Dana. Hemos ido siguiendo a tiempo real los que se han muerto. Se han muerto 7, 8 personas. Y los íbamos siguiendo con un dolor del corazón. No tendría que haber muerto nadie, ¿de acuerdo? Pero la magnitud de la catástrofe es completamente desproporcional con la poca gente que ha muerto. Eso es una excelentísima noticia y habla de adaptación. Eso es contar la historia justamente al revés. Solo 7 personas, que lo lamento mucho por ellas, y yo no, o sea, de verdad, pero es que tendrían que haber sido centenares o miles, si es proporcional la muerte a la magnitud del desastre. Y eso lo que habla es que la EMET fue capaz de avisarnos 24 horas antes, que hubo una sociedad ya preparada. Hay un margen de adaptación estupendo y eso es una buenísima noticia. El titular no tiene que ser «Oh cielos, qué horror, la Dana», sino fijaros la de cosas que podemos hacer ante una catástrofe de esta magnitud. Y es la misma noticia. Ver desde el otro lado, ¿no? Decías, buenas noticias, no siempre se pueden dar, pero sí que también pueden ser una forma de comunicar.
y de apuntar a la responsabilidad política que decías antes, Marta, ¿no? Cuando alguna cosa se hace medianamente bien, cuando estamos más o menos preparados para alguna cosa, también se puede apuntar para reclamar en los casos en los que esto no es así. ¿Querías hacer una reflexión sobre esto que estamos hablando, que te voy a apuntar todo Sí, el no, rato? estoy ahí apuntando, no me da tiempo. Voy a intentar descifrar esto, también como Rajoy, que no se entendía la letra a sí mismo. Aquí, no, sí que quería... Yo la sensación esta de que estamos en una burbuja la tengo siempre. A veces, de hecho, más que una burbuja, parece una reunión de climáticos anónimos, en plan los alcohólicos anónimos. Estamos aquí compartiendo. Sí. Eso es un proyecto que tengo de juntarnos. Yo soy de Valencia, entonces a veces nos hemos juntado a beber, por supuesto, o sea, porque ya que no somos alcohólicos anónimos, y a compartir un poco, ¿no? Y sí que es verdad que acabamos siendo siempre los mismos, que además somos los mismos muchas veces de distintas luchas y distintos sectores, ¿no? Entonces es como, bueno, si siempre estamos los mismos, ya estamos convencidos, ¿para qué vamos a ir? Y permitidme 10 segundos a los Sánchez Dragó, porque hace referencia al libro. Yo cuando tuve que escoger el prologuista, quería alguien que no fuera del mundillo. Entonces cogí a Eugene Alemany, que es un humorista el más conocido del país valenciano. Aquí en Madrid se hizo famoso porque hizo una canción contra el Madrid, o sea que no sé yo, pero no hace mención a eso en el libro. Entonces, sí que es muy gracioso porque el tío después grabó un par de cortes de voz en plan mini monólogo sobre el mosquito tigre, que no le dejaba dormir, el no sé menos, y esto a la gente le llegó mucho. Entonces, la gente se sintió muy interpelada por eso, porque era humor. De pronto se estaba riendo con el cambio climático. Después le llegaba mi libro y se deprimía. Pero el prólogo al menos se reía en un rato, ¿no? En esas formas de romper la burbuja, yo creo que hay una película de Woody Allen que es Whatever Works, si la cosa funciona, o sea, pues lo que funcione. Me da igual. Que sea hacer el ridículo, que sea disfrazarme, que sea poner algo de humor, que sea ponerme muy serio, que sea hacer un corto de animación. Me da igual lo que sea, en el mejor sentido, de que me da igual. Tenemos que probarlo todo. Hemos estado probando solo una comunicación unicanal, hablando de emisor-receptor, es decir, yo tengo esto y la gente tiene que entender lo que yo tengo. Yo tengo muy claro el momento en el que decidí dedicarme a lo del cambio climático, fue en 2014, estaba en una conferencia de premios Jaime I, los premios más prestigiosos de ciencia del Estado español, y había un señor, no diré el nombre, buenísimo, o sea, a nivel científico espectacular. Entonces se gira, una transparencia, yo estaba en primera fila, tengo muy buena vista, y no entendía y no veía bien la transparencia, la cantidad de gráficos y cosas y datos y subíndices y historias, y dice, es que no sé cómo la gente no entiende esto. Y yo, joder, tío, pues no lo entiendo yo, que estoy haciendo el doctorado y estoy a 2 metros de ti. Y dije, esto hay que contarlo de otra forma. Yo no digo que yo la cuente, digamos, yo voy por una aproximación. Pues voy con mi parcela, expandiéndola, y después lo que sí que hago, porque estoy muy de acuerdo, nos faltan psicólogos, nos faltan sociólogos, nos falta gente que estudie el comportamiento de la gente, qué le hace cambiar a uno su comportamiento. Y yo me examino a mí mismo, en plan cobaya, en plan de por qué sigo haciendo determinadas cosas, por qué puedo dejar de beber agua del grifo, porque que en Valencia no es como en Madrid, todo se ha dicho. O sea, puedo dejar de beber agua embotellada, perdón, y beber agua del grifo, y sin embargo me cuesta más hacer otras cosas. ¿Por qué me cuesta más dejar de comer carne que dejar de volar? Es decir, hay que investigarse. Y yo lo que hago es trasladarlo a mi círculo de amigos, y que a veces, en fin, se cansan un poco de mí, y a todos aquellos ámbitos en los cuales yo detecte a primeras que no es el sitio que toca. Una de las mejores experiencias que tuve comunicando el cambio climático fue en la Sociedad de Amigos del Museo de Bellas Artes de Valencia, que es un museo buenísimo. Era sobre arte y cambio climático, digamos que era un entorno muy, muy, muy formal. A mi lado tenía un senador del PP, al otro lado el exdirector del Prado. Yo estaba ahí que no sabía muy bien si la gente sabía a quién había invitado. Y entonces, las preguntas que me hicieron son de las preguntas con más sentido, con más ganas y con más sed de información. Yo creo que la gente quiere saber, lo digo de verdad, y que a veces este muro de que o bien la ciencia es muy complicada o bien los diarios nos han estado dando como la misma noticia mucho tiempo, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces ya de sequías y tormentas y el oso polar y no sé menos, y encima todo esto lo veo como muy lejano en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pasa en un sitio muy lejos y además pasará de aquí mucho tiempo. ¿Para qué me voy a preocupar? Entonces hay que traerlo al presente y no hay que desaprovechar ninguna oportunidad. Yo he conseguido hablar, es verdad que con ciertas reticencias por parte del interlocutor, de cambio climático en la peluquería, en la carnicería, a la que no voy desde hace un tiempo, en la verdulería, en un concesionario de coches. Es muy interesante ver lo que te cuentan.
Y entonces hay que intentarlo y sobre todo aprender. No ir con, esta es la verdad, por lo que decíamos de decir la verdad, ¿no? Hay que decir la verdad, no hay que maquillarla. Hay que dar un mensaje simple pero riguroso. Pero también hay que saber adaptarse, al menos en la forma, a quién te estás dirigiendo. Y después yo sí que creo que necesitamos movimientos como Extinction Rebellion y similares y todos los que surjan para que rompan, para que lleguen y para que llamen la atención. Creo que eso es muy importante. Antes hablabas de los acuíferos y vos hablabas de traer la realidad más compleja, ¿no? del cambio climático y de la acción del hombre en ese cambio climático a cosas más, bueno, que nos toquen más de cerca, ¿no? Y de acuíferos hemos hablado muchísimo estos últimos meses, este último mes, a cuenta de la Dana, de otra cosa que hemos hablado mucho, y del Mar Menor, ¿no? De la contaminación del Mar Menor. Es verdad que esto que decías de hagamos una pedagogía, hemos explicado los acuíferos, cómo el agua del mar se cuela, cómo eso luego tiene su efecto y el uso agrícola que se hace de determinadas sustancias, luego tiene sus efectos en la laguna. Y ayer vimos a un montón de gente salir a protestar por esto. A veces no sé si somos muy conscientes de, o somos capaces de transmitir cuánto nos toca de cerca, no ya que el sitio al que te vas de vacaciones pues, esté un poco peor que antes, sino que todo eso afecta a un montón de gente que trabaja en esa zona, que está empleada por unos terratenientes o unas empresas que tienen un montón de tierras, que hacen un uso poco controlado de determinadas sustancias. Cuando Marta hablaba de pedir verdad y exigir acciones políticas, no sé si todo el rato estamos haciendo eso o lo estamos haciendo con la fuerza o con la contundencia que tendríamos que hacerlo, porque aquí esto, si se cambia la forma en la que se hace agricultura en esa zona para dejar de contaminar la laguna del Mar Menor, eso va a afectar a mucha gente que se va a quedar sin su sustento. Entonces, los efectos, digamos, a nuestra vida diaria o a cosas más del comer, que diríamos, también están ahí. No sé si los abordamos correctamente, no sé cómo lo ven esto. Hay una cosa que la tenemos delante y a veces no somos conscientes. Tenemos una tendencia, bueno, porque vivimos una democracia representativa y entonces hay alguien que nos representa por ahí fuera. Ahora está el sistema bastante en crisis porque llevamos 4 elecciones en 4 años y no sabemos qué representan a quién, de qué, para cuándo, ¿no? Yo creo, honestamente, que los políticos van a ir estadísticamente siempre detrás, por las reglas del juego, no porque sean particularmente tontos ni de una ideología X, sino por cómo los ponemos a jugar. Es como si tú pretendes que un jugador de baloncesto tenga mucha agilidad o flexibilidad como una gimnasta, es otro deporte. Entonces los políticos no nos van a sacar de esta. Tienen una parte importante, pero las reclamaciones no tienen que ir dirigidas solamente, ni siquiera diría yo mayoritariamente a los políticos, porque van a llegar tarde. Lo hemos visto antes en la mesa de la legislación y las leyes, que ellos mismos estaban como entre el arquitecto y la abogada diciendo sí, claro, es que hay unas normas por atrás que nadie las cumple, hay otras normas por delante que no te dejan avanzar. Bueno, mira, las normas están para un rato, aquí tenemos un poco de prisa y yo creo que Extinction Rebellion representa un poco esa cosa que nos debe hacer sentir vergüenza ajena. 30 años, yo tengo 50, 30 años diciendo lo mismo, los medios de comunicación buscándose cómo inventarse para volver a decir la misma noticia. Aquí no ha pasado prácticamente nada. Entonces, creo que no podemos seguir pensando que los políticos van a hacer nada, ni los diplomáticos, ni nada. Que les pidamos cosas, de acuerdo, pero van a ir detrás. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que la revolución, auténtica revolución, porque esto tiene que ser un cambio tan rápido que será una revolución, la tenemos que hacer la gente, organizándonos como sea. Y podemos poner ejemplos biológicos de miles de individuos funcionando coordinadamente sin un líder. Y tenemos muchos ejemplos en biología de eso. O sea, es matemáticamente modelizable un comportamiento coordinado sin un líder. No necesitamos los líderes. Nos vienen bien, nuestro sistema democrático parece que nos gusta así, pero va lento y no va a funcionar. Marta. Bueno.
Gracias. Bueno, respecto quitado a el eso, trabajo. no, respecto a eso, sí que es verdad que creo que todos podemos estar de acuerdo en lo que ha dicho Fernando. Sin embargo, mi opinión personal en esto es que no es que necesitemos un líder, por supuesto que no necesitamos un líder, pero aterrizando un poco en la realidad que nos concierne ahora mismo, tenemos una democracia representativa, como bien él ha dicho, que a duras penas es democracia real. Y bueno, sí que es verdad que ahora mismo tenemos el deber de poder jugar un poco con ellos, el deber de votar y el deber de nosotros poder elegir un poco a nuestros representantes para que cumplan el objetivo que nosotros estamos pidiendo. Es verdad que no es una solución, no es un cambio. El cambio climático no se cambia con simplemente una regeneración política. El cambio climático lleva detrás muchísimas cosas. Lleva una crisis económica de la que tenemos que desprendernos y en la que vamos a entrar, si no estamos entrando ya, vamos. Y es algo que es muy difícil. Tú no le puedes pedir a un político todas tus demandas, todos tus objetivos sobre el problema que a ti te preocupa sobre el planeta, pero realmente sí que necesitas pedírselo porque necesitas que esa persona haga algo y más, sobre todo ahora con la nueva crisis económica que nos va a venir, necesitamos nuevas políticas que se adapten a esa crisis. Como bien decían anteriormente, la pobreza energética en España es terrible, o sea, son unas cifras terribles y necesitamos poder hacer algo con eso. Que en Madrid haya un 20% de hogares sustentados por mujeres que no puedan permitirse o estar en ese cupo de pobreza energética, a mí me parece un dato aterrador totalmente. Entonces, sí, el cambio no empieza o no reside totalmente en los políticos y sí que es verdad que, como dice Fernando, van a ir detrás. Por supuesto, o sea, van a ir detrás, eso lo sabemos todos. Pero sí que es verdad que ahora mismo necesitamos acudir a ellos porque ellos son los que tienen el poder que nosotros le damos para que hagan la legislación correcta. Es que, escuchando a Marta, me ha venido a la cabeza antes, en la primera mesa creo que ha sido, se ha puesto, y creo que en la segunda también, se ha puesto un poco el ejemplo de la capa de ozono, el protocolo de Montreal y todo esto. Yo ahí particularmente creo que es un mal ejemplo, dicho con respeto, digamos, a que se gaste como una historia de éxito puntualmente, porque es que no cambia la vida de la gente. Cuando se cambió un compuesto químico por otro, de hecho hay empresas como DuPont que siguieron ganando más dinero aún, no nos afecta. Es decir, no lo hemos notado más que en lo de la laca, que por cierto Donald Trump hizo la broma de que yo no contribuyo al cambio climático, me pongo laca sin esto que daña la capa de ozono. Con lo cual encima incidió en ese error conceptual que mucha gente tiene también de que el agujero de la capa de ozono provoca en cierta medida el cambio climático, lo cual no es así, pero un 70% de los españoles lo piensan. O sea, que había alguien aquí que lo pensaba y no pasa absolutamente nada, como decías tú antes con los negacionistas. Pero dicho lo cual, ¿por qué cuesta tanto cambiarlo? Porque es un problema de nuestro modo de vida. Y Georges Monbiot, por ejemplo, en 2005, ya en una marcha por el clima, en 2005, decía, esta batalla es difícil porque es una batalla contra nosotros mismos. Estando de acuerdo con Marta y con Extinction Rebellion en el sentido de exigir a quien tiene el poder y a quien hemos delegado parte de nuestro poder para que tome actuaciones, digamos, más contundentes, sobre todo a nivel legislativo y a nivel ejecutivo, también hay que decir que los políticos somos todos nosotros, ya no por el hecho de votar, ¿vale?, sino por una cuestión de que esto nos interpela. Yo últimamente tengo muchísimo la discusión sobre, supongo que habréis leído, en el diario ha salido un poco menos, pero ha salido también, salió una noticia sobre el papel higiénico en consumo claro. Que llevamos como 4 o 5 meses que cada día hacemos algo mal. Nos duchamos mal, vemos Netflix mal, nos limpiamos el culo mal, o sea, es como... Entonces mucha gente dice, oye, aquí no hay manera. Los súper ricos comprándose jets privados, pero el mundo se va a la mierda porque tú bebes en pajita o porque te compras esta marca de papel higiénico. Y estoy empezando a ver de alguna forma una especie de negacionismo de soluciones, de efecto rebote, es decir, yo no tengo por qué hacer esto hasta que los políticos no legislen, hasta que los súper ricos no paguen más impuestos y hasta que las empresas no se pongan las pilas, ¿no? Mira, yo tengo una idea de autoorganización y es cambiar la preposición para por la preposición por. En cuanto no haces las cosas para, sino las haces por, que están bien,
porque te encajan, las haces. El problema de esta sociedad es que estamos muy encaminados a objetivos. Y está muy bien tenerlos, pero no tenemos que ser esclavos de los objetivos. Si tú piensas que está bien un determinado tipo de papel higiénico, tú usa ese. Y habrá un efecto aditivo de millones de personas. No sabemos el poder que tenemos como sociedad porque no trabajamos los datos económicos, pero las empresas tienen tecnologías sostenibles, disponibles, pero te confiesan, la gente no me las compra todavía. La gente todavía eso no lo entiende muy bien. O sea, todavía la sociedad como compradora no está preparada. Correcto, sociedad como compradoras somos todos nosotros. Quiero decir, eso ya no hay que ir ni a la escuela ni a la universidad para aprenderlo. Quiero decir que tenemos muchísimo poder de autoorganizarnos. Ese es mi mensaje. Me parece fantástico, a mí me parece encantador que tengamos las generaciones y los tal un poco cambiados. Ella me ha recordado la obligación de hablar con nuestros interlocutores representativos. Yo vengo un poco más enfadado, ahora me calmo. Digo, sí, vamos a hablar con Pedro Sánchez. Ayer Pablo Iglesias decía todas sus ideas para el programa electoral y no mencionó el cambio climático en absoluto. Y es uno de los políticos más afines a ello. Ha salido un artículo de 300.000 millones de personas afectadas, 200.000 españoles en riesgo por las inundaciones, 200.000 españoles. ¿Y algún político ha dicho algo que va a hacer algo al respecto? Bueno. Cuando estábamos, todo el rato estamos como dándole vueltas a la idea de hacer un acercamiento al tema un poco más amplio, un poco más global, incluyendo otras miradas. Da la sensación de que faltaran miradas. Marta apuntaba el tema de la crisis económica, los cambios que puede provocar y entre todos un poco los cambios en los patrones de consumo que se tendrían que dar, que además es un consumo que sostiene el sistema, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de revolución, igual es una revolución un poco heavy también, ¿no? No sé si estamos todos preparados para eso. Y cuando apuntabas lo de compro tal marca o tal, también esos patrones de consumo que están sosteniendo ese sistema los podemos cambiar, no igual de una manera brutal, pero sí con pequeños gestos. ¿Consiste en eso la revolución, en esos pequeños gestos, o hay que romperlo todo? Yo creo que hay que tengo una palabra clave que es pensamiento audaz. Yo creo que hay que favorecer desde en casa hasta en cualquier actividad profesional el pensamiento audaz. Estamos ante una situación, yo me gusta la idea de combinar, me gusta la rebelión, la revolución, la lucha y también la audacia. Uno tiene más de positivo, el otro más como de lucha, yo soy más audaz. Creo que lo del pensamiento audaz, en sentido amplio, lo que quiere decir es no va a ser fácil, no va a ser trivial, esas cosas van en la buena dirección, pero tenemos que favorecer, no solo en nosotros mismos, sino identificar personas que tienen un pensamiento audaz y apoyarlas. Me da lo mismo si es de izquierdas o de derechas, si es bajito o es alto. Si alguien tiene un pensamiento audaz, sea un empresario, sea un político, sea tu vecino, que de repente dice poner paneles solares, pensamiento audaz. No es audaz decir, ay, acabo de separar los contenedores en casa y ya tengo amarillo y azul en mi propio living room. Bueno, no está mal, pero hay cosas más audaces, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si el propietario de la junta de vecinos o lo que sea propone mandar a tomar por saco Iberdrola y dice vamos a cambiar y vamos a poner otro sistema de calefacción de toda la comunidad, esto es más audaz. Y hay que apoyar el pensamiento audaz. Pero para eso la sociedad le tiene que ir un poquito la marcha. O sea, que es posible que haya que poner un poco de calor en la sociedad para que valore, para que esté dispuesta a hacer cosas. ¿Qué es la audacia? La audacia tiene mucho de riesgo. Hay cosas que se hacen con audacia y salen mal. Pero es que tenemos que sacrificar un poquito la certeza de éxito con la prontitud de la acción. Y para mí eso es audacia. Yo ahí sí que creo que en los 90 sobre todo se hablaba mucho de los pequeños gestos, en los 100 gestos para salvar el planeta, tal. Es un marco que yo creo que está equivocado, más que nada porque además es el marco que le conviene al neoliberalismo, de que tú como individuo tienes una pequeña responsabilidad, te pones el check de buen ciudadano verde porque tú reciclas tal no sé menos y ya está, ¿no? Y se ha acabado. Y además, digamos, evitas el hecho de juntarte en colectivo. De hecho, hay estudios psicológicos que lo que dicen es que la gente que tiene comportamientos ambientales, digamos, buenos, o sea, pues gente que recicla, que es muy eficiente y tal, es mucho menos proclive a exigir
a los representantes políticos o a unirse en la comunidad, lo que tú estabas diciendo de vecinos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir a una construcción colectiva de la acción contra el cambio climático, acción audaz, pero sin desechar y sin menospreciar, no voy a llamarles pequeños gestos, la responsabilidad individual, que va mucho más allá, por ejemplo, del ser consumidor, es ser ciudadano, para empezar, y exigir. Uno puede exigir o puede revisar un plan general de ordenación urbana, puede hacer alegaciones, aparte de votar. Podemos hablar, digamos, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, yo en mi barrio Valencia acabamos de bajar la velocidad de una serie de calles, aparte de pedir una serie de jardines, de una serie de historias, ¿no? Se pueden cambiar cosas. Se puede hacer una acción colectiva que no excluya la acción individual. Lo que para mí sería peligroso es, yo lo que estoy viendo, y lo comparto además con sinceridad, es mucha gente rehusando su parte de responsabilidad individual que sí que tiene en pro de, no, yo les exijo que hagan algo. Entonces, yo creo que hay que exigirles, y exigirles mucho, en particular a algunos. Pero ojo con descargarlo todo, buscar un chivo expiatorio y que eso sea nuestro salvoconducto para seguir teniendo nuestro modo de vida que nos gusta tanto. Porque es verdad, esto es difícil, es incómodo y hay cosas que no nos van a gustar. Pero lo que no podemos hacer es hacernos trampas al solitario. Yo estoy completamente de acuerdo con Andreu. Sí que es verdad que, bueno, como portavoz de Extinción, lógicamente, una de nuestras demandas es efectivamente exigir a los políticos que actúen con medidas legalmente vinculantes para solventar este tipo de problemas, pero no podemos olvidarnos de lo que somos nosotros como individuos. Y nosotros como individuos somos consumidores y como consumidores tenemos ese poder. Y esa es nuestra parte de responsabilidad. Nosotros, como bien dijeron antes, nosotros hemos hecho esto. Antes hubo una pregunta de por qué no se dice más en los medios que esto ha sido culpa nuestra, que ha sido autoinfligido por la raza humana. Y es que es verdad, necesitamos hacer más hincapié en eso porque nosotros hemos hecho esto y de la misma manera que nosotros hemos hecho esto, nosotros somos los primeros que tenemos que involucrarnos en solucionarlo. Y eso parte desde la individualidad que tenemos todos como personas y la individualidad y los poderes que nos han sido otorgados en esta sociedad. Tengo más preguntas para ustedes, pero me están llegando aquí muchísimas y quiero darles la oportunidad también a ustedes de que participen del debate. Y justamente tenemos una pregunta que tiene mucho que ver con esto, ¿no? con lo que estaban apuntando. Todos somos responsables, pero ¿no deben los políticos actuar más que el resto de los ciudadanos? Yo al menos hago lo que puedo y el movimiento muchas veces lo que consigue es hacerme sentir culpable. Esto es un apunte claramente psicológico que también se debe tener en cuenta. ¿Se toma en cuenta el sentimiento de culpabilidad entre los ciudadanos? Es muy interesante esto, ¿no? O sea, estamos apuntando aquí. Todos somos responsables, todos tenemos que cumplir este papel, pero ¿qué pasa si nos agobia y nos sentimos súper culpables de que no estamos a la altura de las circunstancias? Bueno, a ver, yo como portavoz puedo decir que lógicamente nosotros no podemos controlar cómo la información o cómo nuestro mensaje es recibido. Sí que es verdad que nosotros podemos controlar las formas en las que emitimos el mensaje, como bien ha dicho él. Sin embargo, sí que es verdad que es eso, que todos al recibir un mensaje de que no estamos haciendo las cosas bien o no son lo suficientemente bien nunca y seguimos año tras año con el mismo problema, sí que es verdad que entramos en ese letargo de no querer hacer más o no poder hacer más o no saber qué más hacer y sentirnos culpables por ello. Pero sí que es verdad que, bueno, yo personalmente opino que nosotros no culpamos ni queremos hacer sentir culpable a absolutamente nadie que se quiera unir al movimiento. Lo único que queremos es eso, es transmitir un mensaje de concienciación para que precisamente nosotros le pidamos a los políticos lo que podemos pedirles, lo que esperamos de ellos a cambio, su actuación en ciertas medidas y realmente nosotros seguir ayudando a través de asambleas ciudadanas, con expertos en el tema, con científicos, para poder seguir mejorando y estar todos en el mismo equipo, en el mismo barco, porque esto no es de equipos. O
sea, La culpabilidad es uno de los sentimientos más estériles. De hecho, en psicología es de las primeras cosas que se intenta analizar y erradicar, recanalizar, porque no lleva a nada. Muchas veces la culpabilidad simplemente lleva a una especie de ansiedad, de frustración, de mal estado, que no se transmite o no se transforma en acción. Y aquí necesitamos acción. Entonces, yo creo que lo que inicialmente desencadena ese sentimiento de culpabilidad es lo que hay que rescatar, porque eso es saludable. Y hay que quitar esa carga de culpabilidad. Una de las formas es analizando la auténtica motivación. ¿Por qué nos vamos a meter en este berenjenal, ¿no? Tiene que ver con la reflexión esa un poco que decía de cuando uno viene a una conferencia. ¿Por qué venimos a estas cosas? Bueno, por mejorar el conocimiento, por tener nuestra cuota de... No, pero yo pienso que hay una motivación mucho más intangible, pero mucho más potente, si la logramos vertebrar, que es la de empoderarnos. Si nosotros hacemos un pequeño esfuerzo, sea el que sea reciclar, sea venir aquí, sea hacer esas alegaciones, te empoderas automáticamente. Por haber hecho ese esfuerzo tienes un nuevo derecho, un derecho que no tenías antes. Porque si tú no haces nada, poco derecho vas a tener. Pero en el momento que haces algo, por poquito que sea, tienes un nuevo derecho. ¿Derecho a qué? A formar parte de un cambio que es importante y que tú sabes que hay que hacerlo. Ese empoderamiento es una fuente positiva de motivación. Ya no es una sensación de culpabilidad, de que nunca hago lo suficiente, de que fíjate qué mal, sino al revés. He hecho un poco, será poco, pero esto me da derecho a subirme a un barco en el que se va a cambiar el rumbo. Y eso es un sentimiento positivo. Ese es el tipo de cosas que necesitamos un psicólogo que nos ayude a recanalizar. A darle la vuelta. A darle la vuelta a buenas cuestiones en inicio que se van transformando en culpabilidad, ansiedad, depresión. Ahí sí que hay una cosa que es cambiar la culpabilidad por responsabilidad, es un primer paso. Decir, vale, no soy culpable, pero soy responsable. Y cuando le decimos a la gente, digamos, las acciones que se pueden tomar, que no se sientan culpables de no tomarlas, ni que sientan que es, Dios mío, todo lo que me está diciendo que tengo que hacer, sino son herramientas y cada uno coge las que puede y coge una parcela de su vida, digamos, y ataca. Porque si no, y una cosa que nos pasa cuando hablamos de soluciones del cambio climático, es que nos ven como una especie de neocuras que le decimos a la gente lo que puede o no puede hacer, cuando máxime nosotros, tampoco lo digo por mí, yo no soy perfecto, ni mucho menos. Claro. Hago algunas cosas muy bien, hago otras cosas bien, otra cosa regular y otras cosas mal directamente, ¿no? Entonces la cuestión es no agobiarse. A mí últimamente sí que ha coincidido que me han hecho algunas entrevistas de ecoansiedad, porque a veces pues, soy muy expresivo por redes sociales y digo, esto es una mierda, no hay dónde ir, no sé qué puedo hacer. Y también hay que permitirse esos momentos, ¿vale? Y después un símil que hago yo mucho para esto, para no sentirse tan culpable. Imaginaos que estáis intentando perder unos kilillos, ¿vale? Después de Navidad, por ejemplo. Y os marcáis una dieta y vais bien. Empezáis el lunes y vais al jueves. Pero el viernes salís y os tomáis unas bravas con 2 cañas. Ahí hay 2 opciones. O bien dices, he roto la dieta, o sea, que ya puedo ir a tope porque ya la he roto, ya he hecho lo que está mal. O decir, vale, no pasa nada. He hecho esto, que no es lo que tocaba, no es lo que estaba en mi plan, pero sigo. Tampoco hago ninguna barbaridad de no comer durante un día. Simplemente, pues bueno, sigo y he tenido este tropezón. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es que ese sentimiento de culpabilidad lo que nos genera es el tropezón de desbarre, ¿no? De derrotarnos. Exacto, he roto la dieta, pues mira, ya para qué, no voy a poder nunca, en fin, la abandono. Lo que tenemos que hacer es decir, vale, no soy perfecto, nadie es perfecto en ningún ámbito de su vida, con lo cual tampoco lo vais a hacer, ni lo vamos a hacer en el cambio climático, ni lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la solución? No agobiarse, no culpabilizarse y, sobre todo, coger una parcela. Y ahí sí, en esa parcela, yo soy muy pesado, me defino como pesado climático, lo estáis experimentando. Entonces, la idea es, yo hablo mucho de esto desde muchas ópticas, ¿vale? ¿Por qué? Porque he visto que cambio a gente. Alguna gente, a base de pesado, básicamente, no puede poder de convicción. Bueno, pues esa es mi pesadez. Hay otra gente que, por ejemplo, protesta sin decir que yo no pueda protestar. Otra gente que con su ejemplo de vivir sin plástico, dices, oye, pues yo no podré hacerlo tan bien, ¿no? Pero sí que voy a ser capaz de hacer un 80%. De hecho, a mí me vale más que el 80% de los españoles deje de usar el 80% del plástico que haya un 5% que lo hagan todo estupendamente bien. Es mucho más transformador lo otro, porque si queremos llegar al 100%,
hay pasos intermedios. Del 0 al 100 hay mucho trecho. Volvemos a la responsabilidad de las instancias superiores. Una vez convocadas las personas desinformadas, ¿qué les diríais y qué soluciones alternativas hay? ¿Qué necesitáis de la gente para concienciar a los estados? No ya para concienciar a la gente, sino a los estados. Yo creo que hay que transmitir la señal sin titubeos de que esto te importa tanto que vas a estar dispuesto a mucho. Antes hablaban del derecho a huelga, del ejercicio de la huelga, que si no pierdes un día de tu salario, la huelga no significa nada. Si los políticos detectan que esto te importa y que estás dispuesto a sacrificios, entonces irán, como digo, detrás, irán haciendo cosas. Ahora ellos que detectan que de teoría vamos muy bien y de práctica no tan bien, y juegan y como su marco de tiempo es 2-3 años, pues en 2-3 años no se nota mucho que la teoría no la hemos puesto en tal, pero a la gente no le toques esto y no le toques aquello. Si realmente empezamos a transmitir mensajes sin ninguna duda de que esto nos preocupa, ayer Pablo Iglesias hubiera hablado de cambio climático. Yo creo ahí que hay que entroncar básicamente con los valores. Una de la gran parte de la comunicación del cambio climático, que básicamente ha sido darse cabezazos contra la pared durante mucho tiempo, se está basando desde hace unos 5, 6, 7 años en narrativas, es decir, en asociar el cambio climático a una historia y a unos valores. Y lo que se está haciendo últimamente es encerrar a gente, encerrar en el mejor sentido, no para que no emitan CO2, sino encerrar a gente para que te cuenten qué es lo que les importa, sin tú decirles que vas a hablar de cambio climático. Eso, por ejemplo, se ha hecho en Escocia, ha salido bastante bien, un plan nacional de conversación sobre cambio climático. Entonces, es ver, ¿a ti qué te importa? ¿Hacer bici con tu padre o con tus amigos, la paella de los domingos, el tal? Y yo, por ejemplo, a raíz de esto, de hablar con gente, a veces, antes tú lo decías, las cosas del comer, pues yo explico el cambio climático a través de la paella. La paella, el arroz es uno de los cultivos que más metano emiten, además del tema de la salinización, la albufera, los aportes hídricos. Los mejillones y las gambas y tal está bastante, digamos, afectado por todo lo que está pasando en el Mediterráneo. El pollo tiene un impacto que no se me... Entonces, al final, escoger, digamos, cosas que a uno le importan, paisajes... Y así no hay quien coma tampoco. No, sí, se puede comer. Yo como, ya lo veis, o sea que no hay problema. Pero sí que es verdad que al final hay que ir entroncando un poco lo que decía Fernando. Entender, o sea, decirle a la gente, a ti esto te importa. Pero no decírselo en plan de yo te digo que a ti te importa, sino primero escuchar y ver lo que les importa. Y después siempre hay un conector. Uno de los más famosos, se ha hablado aquí antes, es la salud. La salud le importa a todo el mundo. La educación, la ciudad vivible, el trabajo. Es decir, todo eso nos importa. No, el cambio climático no es un oso polar o no son unos árboles del Amazonas, por mucho que nos fastidie o nos duela o nos emocione. El cambio climático es el día a día. Entonces, todos tenemos algo, ¿no?, con lo que conectar. Yo creo que ahí está un poco la clave para después redirigir esas demandas y decir, oye, que yo quiero vivir en este tipo de mundo. Te exijo que tomes acciones. Alguien nos pregunta... Perdón, Marta, ¿querías decir algo? Nada, simplemente añadir que creo que precisamente lo que la población necesita es empatía. Empatía con este tema. Y en este tema se dan muchísimas cifras, Y sí que es verdad que las cifras no generan empatía, quizá pueden generar un poco de shock en el momento en el que las recibes o pensar que el planeta se ha calentado 1 grado más, pero es eso, es darte cuenta de realmente a lo que afecta con lo que tú empatizas, bien siendo la comida, el trabajo, tu salud, etcétera. Y a partir de ahí empezar a informar a la gente con la empatía que necesita para que ellos mismos te devuelvan esa empatía y tengas ese feedback y puedas enseñar lo que tú realmente quieres transmitir. Un concepto muy interesante que acabamos de incorporar. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Podría un científico exponer en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados la situación y posibles soluciones para mitigar el cambio climático? ¿Esto serviría de algo, institucionalizarlo ahí, llevarlo al centro del debate político o supuestamente donde debería producirse? Siempre hay margen para eso. De hecho, hay una iniciativa de ciencia en el Parlamento que lo que procura es un poco tener a los científicos más cerca de la toma de decisiones, de la preparación de debates en el Parlamento. Algo de esto ayuda. Pero yo creo que de eso vamos relativamente bien. O sea, si hay que elegir, no lo pondría como lo más necesario. Los políticos saben más de cambio climático de lo que pensamos. No se les nota. Pero yo he tenido ocasión de hablar con Pedro Sánchez y me ha sorprendido que sabe bastante, que no es como el primo de Rajoy. O sea, es suficiente.
lo que sabe, ¿no? Podría entrar en los detalles cuando se fuera a formalizar la ley y cuando hay aspectos muy técnicos, pero en esa parte no hay tanto que hacer. Y yo creo que hay mucho más que hacer desde el punto de vista demoscópico, de percepción de la sociedad, de cuánto importa esto, si lo debo poner en el programa electoral en el punto 3 o en el 7, si lo debo mezclar todo, porque a veces te mezclan las cosas, no es que se va a pasar una ley y aprovechando que se discute la ley, mete un poquito de cambio climático. Es que eso no es serio. ¿Alguien? Pues igual llegas a esas otras burbujas que si no estamos llegando, ¿no? Un reality de cambio climático. Sobre la comparecencia, James Hansen, el climatólogo de la NASA, famoso, que además lo han detenido varias veces, compareció en el 88 en el Senado. Es decir, es verdad que yo a las portadas del New York Times. Aquí en el Congreso sí que conozco el Parlamento, o sea, la ciencia en el Parlamento. En el Corts Valencianes sí que se han hecho, digamos, sesiones, ha ido gente. Más allá de eso, digamos, creo que no cambia, creo que es mucho más productivo. Yo también he tenido la ocasión, digamos, de hablar cara a cara, he tenido la suerte de ir hablando y te das cuenta de que saben mucho más. De hecho, por poner un caso, sin posicionarme, pero Teresa Rivera sabe mucho más de cambio climático que todos los que estamos aquí juntos. Al final es una cuestión de convencer a la persona y de que esa persona se convenza. Porque todo lo que digamos, dé lugar en el Parlamento, como una sesión más o como viene a contarnos un rollo, igual cuando viene un profe de constitucional a explicarnos las constituciones o de derecho para tal. Yo creo que queda un poco, o sea, ya está superada esa fase, creo. Ojalá sirviera, pero creo que está... Alguien nos apunta crítica por aquí que es verdad que los gobiernos pueden ser más o menos conscientes de esto, pero se siguen tomando medidas y gastando dinero en cuestiones que agravan más la situación y la emergencia climática que para la transición, ¿no? Por ejemplo, subvenciones a combustibles, lo de las PAC y tal. Es verdad que estamos frente a esa situación y que nos encontramos con proyectos de más infraestructuras, más carreteras y demás. Hay un doble discurso ahí de somos muy conscientes y nos interesa mucho esto y luego en la realidad no se aplica. ¿Cómo lo ven? El bolsillo. La economía es la gran tramposa en esto. O sea, todos queremos la teoría más o menos armonizar la naturaleza con tal, pero que no nos toquen el bolsillo. Y los políticos sí que tienen muy bien controlado dónde está el bolsillo, dónde se gana dinero, dónde se pierde, qué actividad económica hay que mantener a corto plazo para que dé dinero. Y eso es lo que digo de pensamiento audaz. Eso, cada uno de nosotros tenemos que ser audaces y pensar cómo nos imaginamos una sociedad diferente. Marta, esta pregunta es para vos. ¿Nos puedes explicar vuestra tercera demanda y cómo puede impulsar a la sociedad para conseguir los cambios necesarios? Sí. Nuestra tercera demanda son las asambleas ciudadanas. Las asambleas ciudadanas es básicamente una reunión de personas expertas en X temas y personas que no tienen absolutamente nada que ver. Se organiza de forma totalmente aleatoria y se trata de que personas de todo tipo, tanto sean personas expertas como personas que no tienen absolutamente nada que ver o que quizás simplemente comulgan con el tema, puedan dialogar y puedan llevarnos a tener opiniones diferentes para poder sacar ideas, para poder transmitir las ideas realmente de la población de manera objetiva y con ello precisamente pedir y guiar quizá a las personas que estén en el cargo político, en este caso, para que puedan tomar las medidas que toda la población ha querido o ha opinado que debían ser así. Es una forma simplemente de quizá seguir un poco las otras dos demandas que les pedimos, de supervisarlo y de contar con la opinión de todo el mundo. Porque sí que es importante que, lógicamente, todos los datos científicos estén recopilados, que los expertos puedan guiar, puedan hablar y puedan darnos su perspectiva, pero no nos podemos olvidar del resto de la población. El resto de la población no somos científicos. Y el resto de la población necesitamos tener información y necesitamos poder expresar nuestra opinión también respecto al tema y cómo nos sentimos con ello. Entonces, de ahí se crean las asambleas ciudadanas. La primera creada ya ha sido en Irlanda y actualmente está en funcionamiento. Tenemos montones de preguntas. Vamos a intentar ir rápido para
para buena contestar. señal. Sí. Efectivamente, hemos invitado a reflexionar y estamos todos aquí interesados en muchas de las cosas que hemos hablado. Nos preguntan, ¿creéis que podría funcionar hablar de lo que ya se ha perdido y de lo que podemos evitar que se pierda? ¿Esto puede ser un mensaje que sea más sencillo de entender y calar? Sí, bueno. Yo hay una cosita, antes lo hablaba, hay un mensaje que además teniendo a jóvenes que empujan, me parece súper importante. En esta situación creo que tenemos que despojarnos de nuestras mochilas, porque las mochilas nos hacen que corramos más despacio. Y hay una mochila muy tremenda que tenemos los viejunos, que es la de la nostalgia. Y los jóvenes no tienen esa nostalgia por jóvenes. Y me parece fenomenal. ¿Qué quiere decir? Pues que hay muchas cosas que a mí me dan mucha pena, porque las estoy viendo desaparecer. Pero yo las he visto, mis hijos no las han visto. Porque ellos tienen que sentir pena. Porque les tengo que transmitir mi mochila de pena. Que los jóvenes corran con esa libertad y con esa alegría que yo no tengo, por definición. No quiero decir que esto justifique que no haya que conservar las especies o que los bosques que a mí me gustaron ver de pequeño. No, pero esa carga de nostalgia es una de las cosas que tenemos que liberar. Y es algo que muchas veces no somos conscientes de lo que frenamos con eso de la pena de ¡ay, lo que se ha perdido! ¡Ay, lo que ya no tenemos! Esto ya no va como antes. O sea, está bien tener una referencia, pero también está bien volar hacia un mundo diferente que tendrá otras especies, pero que a lo mejor algunas funciones ecológicas se mantienen. Con otras especies no te gustará tanto el paisaje que hay, pero partiendo de la base de dónde estamos y lo que tenemos. Yo ahí, perdón, en lo que estabas diciendo justo, en una charla de cambio climático estábamos hablando y hay una persona muy joven de unos 20 años que decía, ay, es que esto que dices, dice, mi abuela me contaba que aquí era de un pueblecito del interior de Valencia, un pueblo muy pequeño. Pasaba un río, ella se bañaba, pero claro, yo como no lo he conocido nunca, mi abuela tiene mucha pena, pero yo, y es justo totalmente lo que estabas diciendo, ¿no? Es verdad que lo de quitar la mochila es importante, pero también es verdad que mucha de la gente que tenemos la capacidad, digamos, de investigación, de acción y de tomar decisiones, yo creo que puede ser con moderación, tampoco nos vamos a cargar nosotros mismos de nuestra hipermochila de pena, pero sí que puede ser una especie de aliciente. Y lo que tú decías de ver el vaso medio lleno, de todo lo que nos queda, todo este mundo natural que nos queda, incluso muy cercano a las grandes ciudades. Y nosotros hicimos un concurso desde el Ayuntamiento de Valencia que era también de fotografías de cambio climático y una de las secciones era ¿qué no quieres que se pierda? Y las fotos eran preciosas y muchas de sitios al lado de la ciudad. Entonces, a mí eso me dio un poco de esperanza porque a la gente, al final, no hay que decirle solo lo que haces mal o dónde ves la contaminación y todo esto, sino ¿por qué quieres luchar? Y yo creo que ahí te gusta moviliza Exacto, también. ¿qué te moviliza? ¿Ese paisaje? ¿No quieres que se pierda eso? Pues eso, ¿no? O igual esta gente más joven también están conociendo algo que en cuestión de 5 o 10 años también está en peligro de perderse. Igual ellos se movilizan por eso. Pero bueno, es importante no pasar la mochila. Eso sí. Vale, yo simplemente apuntar que siempre se refieren a nosotros como un movimiento joven y, bueno, gracias por el... Pero realmente es un movimiento que involucra a todo el mundo de todo tipo de edades. O sea, cualquier tipo de persona puede estar involucrada en el movimiento siempre y cuando, lógicamente, comulgue un poco con los principios y tenga el mismo objetivo en común. Pero bueno, sí que es verdad que ahora mismo está habiendo una ola de movimientos jóvenes. Efectivamente, y por eso quizás se confunde un poco más. Venga, y acá hagamos un paréntesis, a ver si luego nos da tiempo de contestar todas las respuestas, de todas las preguntas que nos han hecho. Cuando decías, hay un movimiento joven. Este movimiento joven vino a cambiar un poco el panorama, por lo menos comunicativo, de este asunto. Y se ha centrado básicamente en una figura que luego, pues, esta historia tiene como muchas aristas, ¿no? Y ha generado mucha polémica y mucho debate sobre qué importancia o qué carga tiene que tener esa figura, como la figura de Greta Thunberg, en este caso me estaba refiriendo a ella, como el peso comunicativo, ¿no? y de exigencia a los líderes mundiales de una acción contra esta, o para pelear por esta crisis climática, por las acciones que se puedan hacer. ¿Cómo ven esta situación? ¿Hay, digamos, una absorción de los líderes, espontáneos o no, que puedan salir sobre este tema? No sé si decirlo así, pero como que les engulle un poco el sistema.
y de alguna manera se neutraliza eso, se banaliza eso. ¿Cómo lo ven tanto desde el ámbito científico como desde las movilizaciones y demás? ¿Cómo lo están viviendo? Muy cortito. Yo lo veo estupendamente. O sea, creo que los jóvenes son los únicos que pueden decir lo que están diciendo. En los viejos sonaría hipócrita. Es así. Entonces, creo que es estupendo que ellos lo digan y que lo sientan, ¿no? Y creo que eso tiene de novedad y de capacidad de removernos las conciencias. El conservacionismo en el siglo XX se ha basado mucho en que la Tierra no nos pertenece, que nosotros estamos de paso, que las generaciones lo heredarán, y hay incluso un marco legal, como nos ha recordado la abogada. Pero en realidad todo esto va tan lento y todo esto tiene ya una demostrada ineficacia que me parece fenomenal que los jóvenes nos adelanten por la derecha y por la izquierda y que hagan cosas nuevas. Yo ahí lo único que quería decir es que a mí una cosa que me preocupó, y comparto la preocupación, con la cumbre de Nueva York, que habéis visto antes un pequeño corte de Greta Thunberg, yo me fijé un poco en todo lo que comentaban mis amigos y todo lo que vi en Twitter. Nadie sabía de qué iba la cumbre, nadie sabía qué resultado había. La gente solo se fijaba en que si Greta, y lo digo con respeto a una persona que está en una exposición pública brutal, había estado a punto de llorar, había perdido los nervios, había no sé menos, esto Greta tal, había mirado a Trump. Es decir, vi más noticias sobre Greta mirando a Trump, un momento que duró menos de un segundo, que sobre la cumbre en sí misma. De hecho, yo tuve que escarbar, porque ese día me preguntaron, y digo, espérate que lea de qué va la cumbre exactamente y qué se ha conseguido, ¿no? A mí lo que me preocupa es esto. Me parece fenomenal que nos espoleen, que espoleen las conciencias, que nos inviten a unirnos, porque también es bueno cambiar de opinión. Por ejemplo, siempre se hace la broma de Rajoy, y un día busqué y dijo, ¿este hombre ha rectificado? En 2007 hizo esa declaración de lo del primo. En 2011 dijo que era el mayor problema ambiental, lo del cambio climático. En 2015 que era el mayor problema de la humanidad. No estoy defendiendo a Rajoy, como podréis suponer, solo quiero decir que al final uno también tiene derecho también a cambiar de opinión, y lo que tú decías, puede sonar hipócrita, pero obras son amores y no buenas razones. Es decir, al final, para que no sonemos hipócritas, tenemos que ponernos a hacer cosas. Y ahí yo sí que creo que nos espoleen es muy importante, pero sobre todo después fijarnos en lo que importa. Y está muy bien que la movilización sea de jóvenes, pero como tú decías, no nos tenemos que fijar si son jóvenes o no jóvenes, nos tenemos que fijar en las demandas. Pero al menos te has fijado, que el problema es que a veces... Sí, hay mucha gente que se ha fijado y por eso yo lo considero muy positivo. Pero ahora tenemos que ir un paso más allá, creo yo. Bueno, yo simplemente decir que bueno, a mí me sigue sorprendiendo aún a día de hoy todos los jóvenes, gente mucho más joven que yo, ver niños, por ejemplo, en este caso, como dijiste, que a ti te había preguntado qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar en 2030. Toda esta gente que se está concienciando con el tema, gente que a través de una figura como Greta se ha visto identificada. Lo que decías de la empatía, ¿no? Sí, también sí, es un poco y ha eso. visto que precisamente esto es un problema que les incluye a ellos, que lógicamente nadie quiere darle a un niño un problema, nadie quiere exponerle ante un problema, informarle de un problema, nadie quiere, pero es una cosa que tenemos que hacer, porque para mí es un problema, para las generaciones pasadas es un problema, pero sobre todo para ellos. Sobre todo para ellos porque es el legado que les estamos dejando. Entonces es increíble ver cómo personas incluso más jóvenes están involucradas en esto y tengan ya esa conciencia, porque esas personas son las que se van a encargar de vivir en el mundo que nosotros les dejemos. Me quedo con esto porque me están haciendo señas de que nos hemos pasado muchísimo del tiempo. Perdón a los que no hemos podido contestar las preguntas, las dejamos para la próxima porque haremos seguramente algo más. Muchas gracias por haber venido. Estamos muy contentos de haber podido hacer esto porque es una forma de mostrar el compromiso que nosotros asumimos como periódico y como comunicadores con este tema, y porque nos permite enterarnos de cuáles son las inquietudes y reflexionar entre todos sobre temas que son muy complejos y en los que todos tenemos mucho que hacer. Creo que nos vamos también todos un poco con esta idea. Así que a todos muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima.